Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta entrega de los webinars La propiedad y las propiedades del grupo de estudios de comunidades y derechos de la USPT. En este caso tenemos el grado, el gusto, el placer de poder recibir a Pablo Díaz y a Ramón Ferreira para charlar de un tema que de alguna manera fue con el que comenzó el grupo a transitar su estudio en los comunes, que sería de alguna manera los conflictos de tierra y en específico las situaciones en Santiago del Estero, que ahora se ha ido ampliando. El grupo le había estado comentando a Pablo un poco, bueno, ya se están haciendo distintas comisiones, el grupo para tratar, pero en ninguna hemos tratado en específico la cuestión de la educación. Por eso también el perfil, que ya les voy a contar específico para quienes no nos conozcan quiénes son, nos viene excelente para poder abrir este punto donde de alguna manera se combinan la clásica teoría de las comunalidades o los comunes, pensando en territorio, tierra, inmuebles, como les quieran decir, hacia también una suerte de bien común social, que es el de la educación. Si les parece, para iniciar, primero tratar de plantear cómo se vienen dando estos webinars. Al inicio, el primero que tuvimos, habíamos hablado un poco de historia de los comunes, en el que nos acompañó Judith Farberman. El segundo, que vino Elina Ibarra, hablamos un poco más sobre filosofía de las utopías agrarias. Hemos hablado un poco desde Sarmiento, desde también las visiones europeas. En el tercero, que se hizo este año, habíamos recibido a Luis Lloredo Alex de Madrid, con quien hablamos ya sobre las teorías de los comunes, nos hicimos un mapa de lo que serían esto de las comunalidades, y ahora ya vamos hacia algo en específico. Cuando pusimos nombre a este webinars, lo habíamos pensado dentro de un artículo famoso de Paolo Grossi, historiador del derecho agrario italiano, que hablaba de la propiedad y las propiedades. En este caso, pensando cómo en el discurso jurídico, de a poquito, muy paso a paso, no de forma lineal, además, con distintas redes que se van chocando, se fue generando un concepto casi unívoco, sobre todo dentro del discurso jurídico, de propiedad. ¿Qué queríamos decir con esto? Pensábamos en propiedad de forma absoluta, exclusiva y perpetua, como el reconocimiento específico que hace el derecho, en sí el Estado, que habla a través del derecho, de un solo mecanismo de protección de la exclusividad de uso y usufructo de las cosas por parte de una persona, de un sujeto, el propietario moderno, que viene a ser el protagonista, sea del sistema capitalista, sea de los valores liberales. Eso dejó de lado a un montón de distintas experiencias que fueron chocando con ese canon, ¿no? El canon moderno de la propiedad, que además necesitaba ser una sola para poder garantizar el funcionamiento de la circulación de bienes que necesita el capitalismo, ¿no? Que no haya tierra muertas, te decía de alguna manera. Eso choca con distintas situaciones con las que en Santiago del Estero se vuelve evidente las tierras mancomunes, las tierras no identificadas claramente en un solo propietario y que poco a poco van dando distintos choques, como hemos visto en otros de nuestros webinars o nuestros trabajos en específico. Ahora bien, justamente en latitudes, en territorios, en geografías, donde distintos discursos de propiedad, como pueden ser el discurso colectivo de la propiedad, que se traduce en a veces comunitaria indígena, a veces colectiva campesina, a veces cooperativa, que se forman como disidencias frente a el canon único de la propiedad, es la reconocida por el Estado, no existe otra, no hay otra más, es esa propiedad, y el propietario adquiere un cierto grado de derechos que se sobreponen frente a otras ideas colectivas o comunes de sistemas normativos, plantea, claro, las situaciones obvias que normalmente tratamos en estos espacios, que suelen ser, bueno,
el choque por el uso, los conflictos ambientales, conflictos socioambientales, luego que normalmente van por ahí, estas situaciones. Pero nuestros dos ponentes del día de hoy nos traen, como hemos dicho, también otra perspectiva, que es la perspectiva de un bien social como es la educación. O sea, ¿cómo planteamos la educación, la formación de las personas que viven, que habitan estos territorios? ¿No? Normalmente el sujeto campesino se le suele decir en específico allí en Santiago del Estero. Por eso, hoy vamos a recibir primero a Pablo Díaz, uruguayo, educador popular, licenciado en Ciencias de la Educación, en Ciencias Políticas, profesor adjunto de la Universidad de la República de Uruguay, co-coordinador del grupo de trabajo de estudios críticos de desarrollo rural de Claxo, con el cual compartimos espacio allí, también con Jessica Afonso Bolañez. Y bueno, que además nos da una perspectiva interesante porque, bueno, como les decía, el compañero es uruguayo, pero vino y hizo sus trabajos de investigación, de tesis de esta temática en el este de Santiago del Estero. Bien. Siempre es interesante cuando vienen estos profetas extranjeros, o al menos alienígenas a nuestros territorios, y bueno, nos dan una perspectiva distinta. Igual, en muchos sentidos, Pablo es mucho más santiagueño que yo, sin lugar a dudas. Jessica estará de acuerdo. Ahora, que además era su texto, producto de estos trabajos, el que ha circulado entre los miembros del grupo, que después también igual, si alguno de ustedes no lo pudo leer, se lo hacemos llegar porque es hiper interesante. Y también tenemos a su prologuista, Ramón Ferreira, dirigente campesino de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo de Santiago del Estero, y además profesor rural, maestro rural allí en el territorio, en bandera bajada, en Santiago del Estero. Entonces tenemos a las dos patas para poder tener una charla interesante que, como les digo, para los que son las primeras que vienen aquí a este webinar, la idea es que hablen, primero Pablo o Ramón, como ellos prefieran, nos cuenten un poco y de ahí abrimos directo al diálogo para tratar la temática que nos atañe el día de hoy. ¿Bien? ¿Les parece, Pablo? Ramón, bienvenidos. Buenísimo, muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes a todas y todos. Ramón. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la presentación. Como decía Nicolás, mi nombre es Ramón Ferreira. Por esta comarca me conocen como Tumbita. Bien, bueno, nosotros un poco a Pablo lo conocemos a raíz de un trabajo que vino a hacer aquí en Santiago del Estero, y pudimos compartir también ahí nuestras luchas, nuestras vivencias aquí en el departamento Figueroa, y también en ese momento que él viene a hacer los trabajos, nosotros estábamos como organización campesina atravesando un avance de la frontera agropecuaria. Si bien es cierto, en Santiago del Estero algunas zonas más hacia el sureste ha llegado más antes, pero nosotros a partir del 2000, 2001 al 2003 más o menos, tuvimos una avalancha de empresarios foráneos que venían principalmente de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, digamos, en busca de las tierras de nuestras comunidades campesinas. Entonces ahí empezamos a organizarnos, valga la redundancia. En ese momento nosotros nos encuentra esta situación de conflictividad, nos encuentra, digamos, nucleados en el MOCASE. Digamos, el MOCASE, que ya tenía una experiencia por focos de conflictos en otras partes del territorio de Santiago del Estero. Empezamos a acudir a
a nuestra organización. Y bueno, ahí encontramos como la primera sorpresa, que era que los dirigentes de la conducción del MOCASE en su momento no satisfacían, digamos, lo que necesitábamos como organización de base para poder abordar el conflicto de la tierra. Entonces empezamos a articular entre las organizaciones, entre las centrales, que en su momento a las organizaciones de base se las denominaba como centrales campesinas. Y en la zona nosotros teníamos a la CUPAV, a la Rufinó, a la UNPEPROF, y empezamos a organizarnos como departamento, y creamos ahí un espacio que lo denominamos Mesa de Tierra de Figueroa. Y en este espacio, un espacio en donde buscamos articular todas las acciones y abrir también la invitación a otros actores, como los directores, los maestros, y todo aquel ciudadano o institución que le interese la problemática de la tierra, que, bueno, estaba siendo amenazada de ser usurpada, digamos. Ahí arrancamos, y empezamos con dos acciones, con dos acciones bien claras, que era, primero, establecer un objetivo, que era el objetivo principal, nuestra bandera, digamos, de lucha, si se quiere, era frenar el avance de los empresarios que venían a usurpar nuestras tierras. Ese era como el tema. Esa era como la acción principal, y a raíz de eso desprendemos varias tareas. Una de las tareas era organizarla, no sé si vale el término, capacitarla a la comunidad, ayudarla a organizar, a que pueda sensibilizarse en sus derechos, y ahí también nosotros entramos a aprender también un poco qué leyes nos amparaban frente a semejante problema, digamos. Y empezamos a ver dos situaciones, que era uno, que estaba la ley veinteañal, y por otro lado estaba la ley indígena. Entonces empezamos como a ver, a analizar en distintos momentos de las asambleas, y empezamos a ver, la verdad que en términos de texto, si se quiere, de la ley indígena, era una ley muy sustanciosa, en donde respaldaba, digamos, el derecho de aquellas comunidades campesinas que vivían, digamos, de generación en generación en esa comunidad. Pero también veíamos, si bien es cierto, era muy, muy, muy sustanciosa la letra de la ley, pero veíamos como que no era posible que contemple, digamos, era como, me acuerdo de alguna frase, era como mucho para que nos lleguen a reconocer de esa manera. Entonces empezamos a ver, y empezamos de alguna manera a informarnos más sobre la ley veinteañal. Empezamos a ver sobre la ley veinteañal, empezamos a ver el Código Civil, empezamos a ver el Código Penal, y empezamos a ver cómo nos empezamos a defender. Y optamos en una asamblea, me acuerdo, de decir, vamos a reivindicar el derecho veinteañal de nuestras comunidades campesinas, porque absolutamente todas viven de tiempo inmemorial, y empezamos ahí a ver. En ese momento, bueno, ahí entra un poco otro actor, que son los técnicos, los cuadros técnicos, los técnicos del derecho, como son los abogados, y también algún ingeniero agrónomo, algún sociólogo. Entonces empezamos a transitar un poco, y
arrancamos ahí y teníamos los conflictos encima, digamos, empresarios que los teníamos con las topadoras, con gente armada, y nos empezamos a organizar en el mismo territorio, en donde caía un empresario, ahí iba primero la comunidad. Primero lo que hacíamos era como una acción 1, era ayudarla a organizarse a la comunidad y que la comunidad sea la que decida si, si va a defender o no ese territorio o se lo va a entregar al empresario. Y eso era por un lado. Y el rol un poco de la organización era como acompañar, informar, hacer correr la bola hacia otras comunidades, diciendo la comunidad X tiene un problema, hace falta la solidaridad de todos, porque si todavía no tienes el problema, seguro lo vas a tener. Y entonces, pero era la comunidad, me acuerdo el mensaje muy claro, era si la comunidad decidía no defender su tierra, nosotros no podíamos hacer nada. Eso por un lado, y después empezamos a buscar un poco también el tema de los abogados, el asesoramiento técnico, digamos jurídico, y arrancamos ahí un trabajo conjunto entre el aporte de los abogados y la organización. Se avanzó, hubo, digamos, muchas denuncias. La mayoría de las denuncias a la comunidad eran denuncias por usurpación de la propiedad o por amenazas de muerte o por usos de armas de fuego, cuando, bueno, sabemos que la comunidad campesina no tiene ni onda, digamos, que siempre la resistencia siempre ha sido pacífica, siempre ha sido hacer valer, digamos, el haber vivido toda la vida ahí. Entonces, ellos, digamos, los empresarios, era como un modo muy reiterado, que en la mayoría de los casos buscaban hacerte causas penales. Nunca te hacían ninguna denuncia penal, perdón, nunca te hacían ninguna denuncia civil, siempre eran denuncias penales. Eso hacía que, bueno, atemorizar a la comunidad, al vecino, que con esa denuncia penal podían agarrar y meterlo preso porque ha amenazado de muerte o porque ha usado un arma de fuego. Generalmente se buscaba hacer causas, digamos. Hemos tenido compañeros, me acuerdo, un compañero Carlos, llegó a tener 24 denuncias penales, y todas eran así por ser violento, por ser subversivo, por usar armas, y cuando era toda una cuestión. Entonces, logramos como empoderar, digamos, creo que hoy actual, nosotros a la fecha, gracias a la fuerza de la organización, no hemos perdido tierra, tenemos, digamos, en poder de la comunidad actualmente las tierras que hemos disputado en ese momento. Se ha avanzado, hemos ido fijando, primero, un método de lucha, y segundo, un método de cómo vamos protegiéndonos dentro del marco de la ley. En ese sentido, veíamos que decidimos reivindicar la ley veinteañal porque era una ley que nos hacía más proactivos frente al conflicto. En cambio, la ley indígena era como decir, bueno, ustedes son preexistentes al Estado y esto, y como que la ley tenía que venir y reconocerte, una cosa así. En cambio, si uno decía que vivía ahí, teníamos que ser más proactivos y adecuarnos a lo que decía la ley. Entonces, por ejemplo, decía que la ley veinteañal decía que vos, la comunidad, la posesión que vos reclamabas, no tenía que haber duda que esa posesión era tuya. Para eso tenías que buscarle un límite y todo eso. Entonces ahí nace un poco el tema de los encierros comunitarios, y empezamos a adecuar todas las acciones, tanto de actos posesorios como de documentales, en función de lo que decía la ley.
empezar a buscar los certificados de escolaridad, me acuerdo de los abuelos, certificados, actas de nacimiento de los registros que estaban cerrados, título de marcas y señales, boletas de compra de insumos, título de marcas y señales. Empezamos como a armar carpetas por cada una de las comunidades, digamos, y se fue avanzando en ese tema, digamos. Como les decía, creo que el principal acierto de la organización fue ayudarle a la comunidad a organizarse y que sea la comunidad la protagonista central del conflicto, digamos. Nosotros incluso nunca entrábamos en debate como organización de decir cuánto va a defender la comunidad X o la comunidad fulana. Por eso usted va a ver que, por ejemplo, la comunidad del Pirucho son 46 familias y defienden más de 9.000 hectáreas. Y la comunidad de San Cayetano, por ejemplo, ellos defienden 800 hectáreas, porque es lo que tenían como unidad productiva, digamos, o lo que tradicionalmente lo tenían en su poder. Entonces nosotros decíamos hasta dónde, cuánto, esa es una tarea de la comunidad. Nosotros como que había como roles, y la que negociaba o la que también discutía en primera persona con el empresario, con el juez, con la policía, con el político, era la comunidad, digamos. Creo que me acuerdo cuando te buscaba la policía o un oficial de justicia o el empresario, preguntaba quién es la cabeza, quién es el dirigente. Y creo que ellos querían saber quién era el dirigente, digamos. Y nosotros siempre decíamos en la comunidad, vaya y hable con la comunidad. No, pero yo no quiero hablar con la comunidad. No, tiene que ir a hablar con la comunidad, porque la tierra es de toda la comunidad. Y a pesar de que dentro de la comunidad teníamos un problema, que había gente que tenía distintos intereses en relación a la tierra. Por un lado vos tenías el ganadero, que tenía sus chivas, sus vacas, y que estaba como bien plantado frente al problema. Después vos tenías capaz la familia más de tradición extractiva, hachera, que hacía carbón, leña, poste, y que si no había mucho decía, bueno, sí me perjudica, pero no tanto. Y después tenías vos una parte de la comunidad en donde decía, es mejor que venga el empresario porque así me va a dar trabajo. Pero entonces no era tan sencillo pero entonces decíamos cómo la comunidad tenía que tener esa capacidad de poder equilibrar esos intereses, digamos. Y bueno, en la mayoría de los casos, con mayor facilidad, menos facilidad, lo han podido hacer, digamos. Así que bueno, básicamente eso ha sido un tema, digamos. Nosotros siempre planteábamos como decir que la acción es la que nos educa, creo que es una bandera que hemos ido llevando, y íbamos como también sumando actores, y me acuerdo que en ese momento sentíamos que nuestra organización madre, somos hijos de la lucha campesina, eso del Mocase, y hemos heredado esta lucha, y creo que todo lo que se ha hecho y que hoy las comunidades campesinas de Figueroa tengan su tierra y lo tengan avanzado, no está resuelto el problema, pero sí hay un gran avance en ese tema, ha sido, digamos, como herencia de lo que ha sido la lucha del Mocase, digamos. Entonces ahí hemos tenido aportes, como de decir, la organización, los dirigentes, pero la comunidad creo que ha sido la que ha llevado la bandera. Después estaba el aporte, sin duda, indiscutible, el aporte técnico de los abogados, como les decía, de un ingeniero agrimensor. Incluso hemos tenido aportes de algún ingeniero forestal que por ahí nos hacía algún informe técnico de daños ambientales. Íbamos buscando como distintas situaciones para darle sustento a la posesión, digamos. Y también veíamos en ese momento, nosotros teníamos, las escuelas prácticamente no estaban funcionando. Me acuerdo Pablito, cuando andaba haciendo sus trabajos por acá,
la organización empezaba a tomar las escuelas como para pedir que mejoren y que estén a la altura de las necesidades de la comunidad, digamos. Fue un poco como digamos, todo un trabajo muy profundo en el hecho de empoderarlo a la comunidad con la información que correspondía. Nosotros veníamos un poco de la tradición, un poco del Mocase, en donde por ahí al campesino, porque es campesino, se le escondía la información, digamos. Entonces nosotros decíamos, no, ¿cómo está en juego la historia, el destino en este conflicto y la que tiene que decidir es la comunidad, digamos? Así que bueno, más o menos es eso por ahí. Pablito, ¿quiere aportar algo más? Sí, capaz que para alguna cosa que haya quedado, Ramón, con respecto a las alternativas que han encontrado yendo dentro de los equipos técnicos al papel que han jugado como distintos abogados, ¿no? ¿Cuáles crees vos que han sido como las distintas posturas o estrategias de intervención técnica que han tenido para todo ese proceso de más de 20 años que ustedes tienen allí? Bien, nosotros teníamos dos situaciones bien marcadas en relación a la mirada de los abogados. Una que decían que el sistema, estamos situados en la época en el devenir del sistema del juarismo. Entonces había una mirada de decir el sistema está corrompido, somos campesinos, somos pobres, somos analfabetos, somos esto y bueno, vamos a hacer alguna tarea paliativa, vamos a tratar de presentar algún recurso de excarcelación, alguna cosa de esa, pero además de eso, los estudios jurídicos de ellos juegan la Champions League y nosotros somos un equipo de barrio. Era como esas miradas, digamos, que me vienen a la memoria muy claras. Y la verdad que en lo personal era como, no, digamos, nunca tenía un grado de verdad por lo que uno miraba cómo se movían esos esquemas, digamos, jurídicos, hasta que después empezamos a encontrar otros aportes, otras miradas, en donde había abogados que nos decían, la ley es una sola, y lo que sí el sistema no te va a perdonar, tienes que ser contundente, el mejor. Si vos quieres reclamar esa ley, entonces vos tienes que demostrar de que has vivido más de 20 años, tienes que salir a cerrar todas las hectáreas que vos reivindicas, tienes que tener las aguadas, tienes que tener esto, tienes que tener reforestación, tienes que adecuarte, valga la palabra. Si vos a mí me das todos esos sustentos, tenemos todas las posibilidades. Y la verdad que hemos empezado como también a diferenciar qué abogados estaban convencidos y también qué abogados eran buenos para las cuestiones civiles y qué abogados eran idóneos para las cuestiones penales. Eso en el proceso hemos ido aprendiendo, eso hoy lo vemos con claridad, pero en ese momento no. Capaz que si lo veíamos con claridad, aún así entiendo que la disputa, la lucha por la tierra, si lo miramos a la foto desde el inicio a hoy, es muy exitosa, si bien es cierto el problema no está resuelto, pero está muy avanzado. Depende mucho de la comunidad, como desde el principio ahora mismo, de que se siga organizando y siga adecuando su posesión, su territorio, a lo que dice la ley. Hace rato el Nicolás hablaba de las propiedades. Es gracioso, nosotros, me acuerdo en un cartel que poníamos, prohibido pasar propiedad comunitaria, y después el abogado nos dice, uno de los abogados nos dice, en ningún lado la ley reconoce la propiedad comunitaria. Si vos estás diciendo eso, estás diciendo cualquier fruta. No hay
no, ahora que reivindiquemos y planteemos y que soñemos con eso es una cosa, pero aquí lo que tienen que decir ustedes es propiedad privada de la comunidad tanto. Y empezamos, al día de hoy nosotros seguimos en el proceso de adecuarnos y de seguir aprendiendo, de seguir, creo que nos seguimos formando. Nosotros dentro de los encierros comunitarios tenemos cosas de usos comunitarios y cosas de uso individual. Viene como anillo al dedo en los encierros comunitarios, porque las vacas de Pablo con las mías no se pelean cuando van a pastar, las cabras lo mismo. También es una cosa, también, por ejemplo, que si yo comprarte una maquinaria, solo no lo podrías hacer, pero con el grupo sí, entonces un tractor que brinde un servicio. La verdad que hemos ido como aprendiendo. Hacer una aguada para todos es mucho más, primero es posible y segundo se adecúa a los sistemas de producción tradicionales que nos han dejado nuestros antepasados. Vamos viendo. Y también, bueno, también hemos ido como, también en eso hemos ido como entre el aporte, vuelvo a decir, el aporte técnico es súper valioso, súper importante, súper respetable, pero también el aporte técnico tiene sus propias miradas, tiene sus propias convicciones, digamos. Entonces, y capaz que para un técnico que mira y sueña con la reforma agraria, en términos ideales es una cosa maravillosa, pero yo estoy por perder la propiedad, la aguada de mi abuela, digamos. Entonces, todo lo que vos quieras, pero yo prefiero adecuarme a lo que dice la ley y no perderla. Después en el camino vamos por la reforma, vamos por la soberanía alimentaria, digamos, en eso, decir, o a veces también las miradas técnicas dicen, no, a mí capaz que desde el punto de vista conceptual o teórico, dice, y a mí me conviene que el campesino genere hechos políticos. Está perfecto hacer hechos políticos, pero a mí la verdad que me interesa tener si ese hecho político no me va a perjudicar en sostener mi propiedad, prefiero lo otro, digamos. En eso nosotros creo que el gran acierto que ha sido nosotros hemos puesto un objetivo bastante sencillo, que era que empresario que venía, empresario que lo íbamos a correr, y ese objetivo lo entendíamos todos, y que por ahí lo hemos hecho en una asamblea, capaz de una sombra, cómodos, pero después cuando venía un compañero de la comunidad de San Felipe y te decía, acaba de entrar el empresario, ha bajado 10 tipos armados, ha bajado una topadora, ha bajado maquinaria, vienen por todo, y había que ir a honrar ese objetivo, la verdad que después haber frenado eso, hemos estado al límite, digamos, al límite. De hecho, hemos tenido compañeros que han sido heridos de bala y todo eso, pero la verdad que lo más revolucionario ha sido, primero, tener claro el objetivo, y segundo, haber honrado ese objetivo, cueste lo que cueste. Creo que ha sido como lo central. Y después, al día de hoy, nosotros seguimos, y en lo personal a mí me encantaría encontrar una síntesis entre el aporte técnico y la organización. Creo que es una gran deuda. Si uno mira, el MOCASE nace como un aporte desde el mundo de las ONG, de la iglesia y todo eso, y somos hijos de ese proceso, pero creo que también si no evolucionamos, estamos haciendo malas cosas, y me parece a mí que ha habido mucha acción educadora que nos permite ir viendo, digamos, estas cuestiones que para mí son una deuda, digamos.
Nosotros hoy, por ejemplo, como organización, cuadros técnicos, y si miramos a nuestro costado, no los tenemos. Nos gustaría tenerlos, sí, pero no de cualquier manera, digamos. O sea, que cuadros técnicos, ya sea abogados, ingenieros, lo que sea, pero que se adecúen a las estrategias y que podamos encontrar puntos en común, objetivos en común, digamos. Así que eso es un poco. Ramón, antes que siga Pablo, te quería consultar porque estaría bueno, ya que tenemos bastante gente que no es de Santiago, si les contás un poco cómo es tu pago, digamos, cómo es el territorio, como para que se lo imaginen ya, no tanto de lo histórico, sino desde lo geográfico, en un punto. Estaría bueno. Bien, nosotros, bueno, el departamento Figueroa está de Ciudad Capital de Santiago del Estero, estamos a 110 kilómetros, estamos en el semiárido, donde la principal, digamos, entre la tradición de las comunidades campesinas es una tradición más ganadera, y en un sector del departamento, con la reconstrucción del dique se hace agricultura. Pero la tradición fuerte, arraigada en la tradición más ganadera de cabra y cerdo, granja y algo de vacuno. Me acuerdo hace 20 años atrás toda la carne que se consumía aquí, sobre todo vacuna, se lo producía aquí. Eso ha ido como cambiando por las sequías y todo eso, ha ido como esa ecuación variando. Entonces, al ser ganadero, nosotros necesitamos grandes extensiones. Me acuerdo en Uruguay, a los compañeros de la UTA, cuando nos decían, por ejemplo, yo pertenezco a la comunidad del Pirucho, y nosotros tenemos un encierro dividido por sector en 3 partes. Nosotros somos 14 familias, principalmente todos pecuarios, y tenemos 2.300 hectáreas. Pertenece dentro de las 9.600, que somos 46 productores y productoras. Como les digo, estratégicamente es uno solo el encierro. Operativamente nosotros lo hemos dividido en 3 fracciones para poder adecuarlo a lo que les decía, haciendo fracciones y también no todos los grupos o los productores tienen el mismo interés o las mismas ganas o el mismo convencimiento. Me acuerdo al principio, digamos, algunos decían, no, ¿para qué vamos a hacer tal mejora si va a venir el empresario y nos va a quitar, digamos? O sea, hoy, por suerte, esas discusiones están ya saldadas, digamos, pero al principio era así. Entonces, como que el avance de una comunidad iba contagiando al otro, digamos. Eso un poco como decirles, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, la comunidad de Santana, ellos son 24 familias y tienen un encierro de 3.700 hectáreas. Diríamos como hablando como para que se ubiquen un country de la ciudad, ¿viste? En donde se cierran ahí. Bueno, el encierro comunitario diríamos que es como un country. Ellos, ¿qué hacemos para adecuarnos a la ley, para defendernos frente a los empresarios? Lo que se hace, se cierra el perímetro y se empieza ahí a planificar. Después, bueno, se van estableciendo de manera metódica los pasos. Bueno, primero el paso 1 es delimitarlo, después es ponerle los postes, después alambrarlo, después hacer aguada, después ir haciendo una división, después meterle forestación, después llamarlo, ir y presentarse al juez y decirle, señor juez, necesito que mande un oficial de justicia para que constate que esta es mi propiedad. Y vamos generando esos expedientes y ese expediente lo vamos enriqueciendo, porque eso aprendimos en el proceso, con la acción. Entonces cuando viene un empresario dice, la verdad que estos tipos me aparecieron de la nada y no los conozco. Entonces lo que hacemos es decir, hay en un juzgado, hay un número de expediente. Lo ideal, el sueño del pibe es que todos los años lo actualicemos.
Hay pocas comunidades, eso tengo que decirlo, hay pocas comunidades que lo hacen. Hay otros que lo actualizamos cada 2 años, cada 3 años, pero ha sido un instrumento contundente, aporte técnico de un entrañable abogado, que la verdad que ha sido una jugada magistral, o sea, que obviamente te pone en acción, digamos, lo pone en acción también al abogado, porque lo obliga a hacer las presentaciones, digamos, o sea, porque vos para constatar tenés que ir y buscar en Ciudad Capital un escribano que venga, certifique tal cosa, tienes que ir a la universidad a llamar un técnico que te haga tal o cual análisis, o si ha entrado a alguna topadora y te ha roto el monte, vas y buscas a la universidad que te haga un informe de daño ambiental. Te pone en acción bueno, y que viene muy de la mano y también con el cambio climático y todo eso, y creo que es una gran deuda de la organización, es la reforestación, digamos. O sea, porque el empresario lo primero que dice, el campesino lo único que sabe es extraer y romper el monte, y la verdad que digamos, las prácticas ancestrales indican todo lo contrario. Digamos, nosotros, digamos, la relación que tenemos con la tierra, con el monte, con los recursos, es una tradición, digamos, que está en nuestros ADNs, pero que a veces la necesidad es la necesidad y uno tiene que alimentar a la familia, digamos. Pero bueno. Entiendo. Perfecto. Pero bueno, si todo esto que decís es el ejemplo, pero perfecto de la función paradojal del derecho, acá, no deja mentir la profe Gorali, pero es eso, ¿no? En un punto, el derecho que oprime y el derecho que también reconoce al mismo tiempo, ¿no? O sea, es increíble. Pero bueno, hay un montón de puntitas que bueno, vamos anotando ya después para las preguntas. Pero si querés, Pablo, antes de pasar a partes preguntas. Como quieras, o si no hacemos capaz que preguntas puntuales a lo que planteó Ramón, capaz que de personas que quieren decir algo a partir de lo que él dijo. Genial. Perfecto. A ver si hay alguien, si no, yo tengo anotado, ¿no? Pero... ¿Alguno? ¿Nadie? ¿Se anima? Sí, yo le quería preguntar algo ahí al compañero. Bueno, si bien él menciona el caso del abogado que los ha acompañado y que, bueno, ha sido positiva su experiencia, si, bueno, nos puede comentar sobre algún otro caso u otra comunidad donde la relación o el vínculo con el abogado haya tenido consecuencias negativas para la misma y que haya implicado en muchos casos pérdidas de procesos judiciales, o bien pérdidas incluso de territorios. Bien, como le digo, nosotros creo que, vuelvo a decir, nosotros hemos ido dentro de la disputa por la tierra, por la defensa del territorio de las comunidades campesinas, hemos ido desarrollando un método en distintos sentidos, digamos, y nosotros, vuelvo a decirte, nosotros en ese momento nos abrimos del MOCASE, y incluso hemos llegado a denunciar a una autoridad de la comisión directiva del MOCASE, por unas situaciones, y nos hemos apartado. Eso que usted dice, tiene que ver un poco cuando el profesional te esconde la información. Nosotros en ese sentido, si usted mira nosotros los casos, primero hacíamos un estudio de título, si bien es cierto nunca reconocimos, siempre decimos que la propiedad es de la comunidad de fulano, mengano, y íbamos como viendo, y entonces íbamos como conociendo también el expediente, digamos, o sea, como les digo, había como 3 actores claramente marcados. Uno que el actor principal, que es la comunidad. Por ejemplo, en el Pirucho cae un empresario y depende de que esa situación se frene, se organice de la comunidad. Si la comunidad cree en la promesa
en las buenas promesas que trae el empresario y lo deja, está perfecto. Ahora, la comunidad lo quiere defender, entonces a la comunidad la organización lo ayuda a organizarse, pero le aclara que la que tiene que estar en primera plana en la trinchera es la comunidad. Nosotros nos solidarizamos, los apoyamos. Y una de las tareas de la organización, de los dirigentes, era ver un poquito más, como éramos un poquito más duchos, de ver la cuestión legal con el abogado. Entonces vos decías, a ver, doctor, el caso, este expediente cae en fulano de tal, el estudio de título dice que esto viene así, así, es una compra trucha, no es trucha, han comprado derechos posesorios, es fraudulento, que le digo más del 60%, por lo menos en las experiencias nuestras, eran tongos. La mayoría de los casos en donde era gracioso, los tipos reivindicaban derechos posesorios, en donde decían que nosotros éramos los foráneos, digamos. Pero ha habido la mayoría de los casos han sido como eso, ir generando antecedentes en donde vos el título, como dicen, perfecto, o lo que fuere, siempre si uno le analizaba el título al empresario, siempre encontrabas en la gran mayoría de los casos, había un montón de argumentos sustanciales para diría un compañero, ellos venían por la autopista impunes, con todo frente a la comunidad y sin mucho esfuerzo le pegabas en las 4 ruedas legalmente porque se daban esas situaciones, digamos. O sea, también porque ellos partían de que, creo que, digamos, en muchos casos, partían de que el campesino y que la organización son campesinos, desconocen, no saben lo que es un proceso, no saben lo que es el Código Civil, no saben lo que es un Código Penal, que al abogado le vamos a invitar a tomar café y todo eso, ¿visto? Entonces, cuando vos en un proceso, primero, lo organizás, le das la información, frente a un problema gravísimo, porque el problema es un problema de, imagínense, a una comunidad le caen y le dicen te tenés que ir, entonces no hay duda que la comunidad va a hacer un esfuerzo de venirse a las capacitaciones, de organizarse, de tener que dejar de lado las diferencias con el vecino que se pelean por una cosa o por otra, y entonces cuando uno tiene más o menos tomado los casos, es muy difícil decir que vos hagas, o sea, nosotros lo que hacíamos, como nosotros decimos, vamos a adecuarnos a lo que dice la ley, entonces yo sé que por ejemplo, hemos empezado un juicio, un interdicto de retener la posesión. Entonces yo sé que es un proceso de 1 año y 3 meses más o menos, y en ese tiempo tengo que hacer tal o cual acción. Y en muchos casos por ahí la comunidad se plancha porque cree, porque también hay muchas voces y muchos intereses también donde le dice, deja de joder que vas a hacer tal o cosa porque te tienen mintiendo, porque te van a quitar y vas a perder lo que pones, digamos. Entonces más o menos nosotros en digamos, la acción nos ha ido educando y hemos ido a la fuerza y a los golpes, hemos ido como sabiendo y como que sabíamos cuál era el rol del abogado, cuál era el rol de la organización y cuál era el rol de la comunidad, digamos. Y en ese sentido, de decir, por ahí capaz que decía, che, te va a caer una denuncia, el juez va a mandar a la policía que vea, y más vale que se encuentre de que la posesión es tuya. Entonces, si no había algún elemento que falta, no sé, lo harás día y noche, pero lo tienes que hacer. Y si no lo haces, como decir, por ahí la culpa muchas veces era decir, capaz que de la comunidad de no haber hecho tal o cual acción posesoria que le dé mayor soporte Nosotros hemos aprendido en el proceso que si nosotros al abogado le damos elementos, hemos compartido una estrategia y le damos los argumentos,
no hay duda de que se puede avanzar. No es fácil, pero se puede avanzar. Porque nosotros en la estrategia de decir, lo ideal, el sueño del pibe es todos los años hacer las diligencias preliminares. Que vos de un año a otro, si has tenido dentro del encierro 2 aguadas, para dentro de un año tengas 3 aguadas y los llames. Has tenido una división, tenés 3 divisiones. Entonces, como que uno va en un plan, en un proceso de planificación de trabajo, y también en lo que hemos aprendido nosotros es decir, no explotarlo al abogado, digamos. Nosotros hemos aprendido eso, le decimos, doctor, ¿cuánto vale su trabajo? No le vamos a pagar en cuotas, pero se lo vamos a pagar lo que usted pide. No vamos a regatear. ¿Por qué? Porque después nosotros en eso también somos contundentes. Doctor, quiero ver el expediente, quiero ver voy a ir a su estudio, quiero ver el caso tal y que vamos a ver digamos, entonces eso a mí me da como organización, también me da como, decir, con algunos abogados hemos roto porque me he dicho, che, pero la organización está actuando como patrón y lo que queremos es erradicar los patrones. Pero cuando vos iba y le decías, che, doctor, hemos quedado que tal oficio usted tenía que presentar, queremos ver que es así, y eso. O sea, hemos ido como aprendiendo. Muy bueno, Ramón. Nicolás, ¿no puedes hablar? ¿Estás muteado o no? ¿Estás desconectado? ¿Me escuchan ahí? Ahí va, ahí va. Se me había desconfigurado el micrófono. No sé. Ahí va. Ahí va. Está. Decía Ramón, todo lo que está diciendo es como un montón de datos gigantescos, ¿no? Porque estas son las cosas que mucha gente lee en los papers de Jessica, por ejemplo, y uno dice, o de Pablo, y dice, bueno, por ahí todo esto es un invento de ellos para que les calce en el relato que vienen haciendo, pero no, parece que no, digamos, que todo va. Entonces tiene un montón de aristas, pero vamos con las cosas más materiales, me van interesando. Ustedes, los abogados, primero se les acercaban, digamos, en un punto se acercaban al abogado y decimos, tipo, digamos, entre comillas, abogado militante que quería ayudar a la situación, o ustedes siempre fueron y buscaron al abogado para que los ayude en esta cuestión. Lo ideal sería tener abogados militantes. No siempre eso resulta. Hemos tenido experiencias buenas, no son las más, en donde nosotros hemos tenido como muy buenos resultados, son abogados que se limitan pura y exclusivamente a la cuestión técnica. No conocen de la asamblea, no saben de los hechos políticos que generamos nosotros. Ese ya es un tema de la organización. Digamos como que los roles están bien marcados. Eso también lo hemos aprendido con la acción, en donde a mí no me sirve que el abogado venga a la asamblea, a mí me sirve que el abogado se queme las pestañas, y si estamos colgados ahí con la yema de los dedos a punto de caernos al precipicio, no sé cómo técnicamente pueda encontrarle la vuelta jurídica a esa situación, digamos. Sí, no hay duda de que si es un compañero militante y que tenga, o sea, esto ya es una opinión personal, creo que como corremos en desventaja para adecuarnos a lo que dice la ley, nuestros abogados tienen que ser los mejores. Técnicamente tienen que ser los mejores de los mejores. Y digamos, o sea, que en ese sentido, que tengan su recorrido, que tengan experiencia, o sea, como un montón de situaciones, digamos, que hacen y
creo que, bueno, en todo sentido, también de esa manera, también a la organización. O sea, vos para defender y llegar en la disputa por la tierra, en donde por cada encierro comunitario se mueven dólares, vos necesitabas una organización también así. O sea, es decir, cuando los tipos vienen y te dicen, ¿quién es el cabecilla? ¿Quién es el dirigente? Es para buscar comprarte. Entonces vos necesitas, digamos, como a la comunidad organizada, a la organización coherente, al técnico, en lo posible lo mejor de lo mejor, más o menos eso. Entiendo. Perfecto. ¿Pablo? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Muy interesante lo que estás contando. Yo te quería preguntar, pues bueno, estamos hablando de esto que vos estás contando, cómo es este rol del abogado en estas situaciones que ustedes transitaron. Y el rol del juez, le han tocado jueces probos, digamos, que realmente han sido, bueno, estas son las pruebas y tomamos las pruebas porque entiendo que estas son cuestiones de poder, de tierra, que manejan mucho dinero y que por ahí, vamos a ser sinceros, hay un sistema judicial y algunos jueces que no se basan mucho en el derecho, sino más en el poder económico que está del otro lado y cuánto de ese poder económico ellos pueden recibir alguna especie de propina, pongámosle. Sí, en ese sentido nosotros sabíamos cuando una causa caía en tal o cual juzgado, más o menos sabíamos cómo venía la mano, si nos mandaban un oficial de justicia, si nos iba a trapear o no, o sea, como que, digamos, nos ha tocado, me acuerdo, buscábamos y rezábamos siempre que caiga en un juzgado, me acuerdo de un oficial de justicia, que ya se jubiló hace poco, y la verdad que nos alegraba cada vez que nos pasaba esa situación. Y cuando sabíamos que nos tocaba tal juzgado, sabíamos que había que estar alerta, sabíamos que había que generar hechos políticos también. Digamos, hay como patas o hay como situaciones, digamos. Entonces, cuando tenés la fuerza, digamos, la fuerza de la comunidad para resistir, la fuerza de la organización para generar hechos políticos e inteligencia estratégica, más un buen abogado, creo que todo hace de que nosotros hemos tenido muy buenas experiencias en situaciones en donde todo parecía que estaba perdido. O sea, por decirte que el abogado de tal firma es el hermano del fiscal federal. ¿Sabes vos con quién te estás metiendo? Ni pierdas tiempo que lo vas a perder. Entonces, ¿cuál era la sabiduría de la organización? Esa situación, usarla, generar hechos y decir, porque es el hermano del fiscal, está queriendo hacer tal o cual atropello. O sea, entonces cuanto más adversa parecía la situación en donde los estudios jurídicos de renombre vinculados a los esquemas de justicia, y tenías vos la capacidad de la organización, eso te terminaba ayudando de alguna manera que fuese un estudio jurídico que no era conocido. Digamos. O sea, porque vos le decías como organización, estoy disputando en desigualdad de condiciones. O sea, entonces, pero, digamos, ahí está la fuerza de la organización, la capacidad de la organización, entonces es como que sí, hemos ido como generando, digamos, como esa cuestión, digamos. De hecho, en eso, un poco, nosotros pedir que se entrevistas con el juez, entrevistas que sigo con la corte, o sea, vos vas como también presentándote y como también uno va como también viendo y cómo es el tema, digamos. Pero son acciones que va haciendo que va haciendo como la organización. Que si yo, por ejemplo, capaz que dice, no, quiero que me acompañe el abogado a una reunión con el juez. Y capaz que no es bueno que vaya el abogado.
porque la organización tiene la autonomía y los intereses diferentes a un profesional que solo está haciendo su laburo. Entonces, lo dejas exento de todas las acciones políticas que la organización puede hacer, digamos. Por lo menos eso ha sido así. Y nosotros, digamos, en ese sentido, lo que ha marcado la contundencia era, nosotros hemos hecho en todo ese nivel de ebullición, de conflictividad, un solo corte de ruta. Un solo corte de ruta, y nosotros, ¿cuál era la acción de resistencia, de disputa? Era ir a la comunidad. Si usted iba y entraba con peones armados, con maquinaria, lo sacábamos, urgente. Lo sacábamos y lo sacábamos. Y que vaya a denunciar en donde quiera, pero lo sacábamos de ahí. Y entonces eso hacía que después nos hacían denuncias penales, después íbamos de sede penal, pasaba a sede civil, y una apelación y otra, y mientras tanto después él lo terminaba vendiendo a otro, digamos. También el que viene, el empresario, viene porque dice, es tierra de nadie, esto es así, esto va a ser más... Y cuando ve, porque dice, la ve complicada, cambia y va a invertir en otro lado también. Y te consulto, Ramón, ¿ustedes tuvieron capacitación? Porque yo te escucho hablar, y si le tengo que tomar un examen a Samuel, que está haciendo reales ahora, y a vos sacas un 10 en derechos reales, ¿no? ¿Ustedes la capacitación la fueron haciendo, digamos, con la práctica cuando fue pasando, o hubo algún momento, instancia en la que hicieron algún tipo de capacitación jurídica para entender también lo que iba a venir a decir el técnico, el profesional, el abogado, un momento para tener esos conocimientos? Y mucho es la acción. Desde la acción, la necesidad de la situación y de haber transitado y estar solidario con todas las comunidades, y en cada uno de los conflictos uno íbamos sacando como aprendizajes y situaciones. Vuelvo a decirte, hasta partimos de las experiencias en donde los abogados te escondían la información. O sea, hay como de todo un aprendizaje de todo, y en donde también partimos del inicio de decir, si vos no lo defiendes, ningún otro va a venir a defender. Lo tienes que defender vos. Y para poder adecuarnos a lo que dice la ley, tenemos que saber de lo que estamos hablando. Tenemos que saber del Código Civil, del Código Penal, un policía que viene y violenta y me incumple con deberes de funcionario público, apelo al artículo 181 y le denuncio por incumplimiento. O sea, es como ir adecuándonos a todo. Es decir, ¿qué cosas, digamos? Creo que la información, la educación es poder, básicamente es eso. Entonces vos sabías que el abogado mismo, digamos, decía estos cuadros dirigenciales, y muy difícil que le metamos el perro. O sea entonces yo cuando le digo, doctor, ha presentado el expediente en el que quedamos, necesito una copia para archivarlo. O sea, digamos, vuelvo a decir, esto como es un conflicto y hay intereses de dólares, y usted viera los dólares que hay en cada conflicto, si no hay una organización inteligente con sus dirigentes, no es posible. No tenés, cero posibilidades. Tu abogado va a tomar café con el otro estudio y ya está. Es así, digamos. Y es la convicción, digamos. Y es honrar los objetivos que nos hemos puesto, y había sido que honrar los objetivos, eso había sido que ser revolucionario, digamos. Es que... Está perfecto. Bueno, dicen que quieren poner abogacía en la UNCE, así que te tienen que llevar allá a dar derechos reales. A vos, sin lugar a dudas. Si te parece, Pablo. Buenísimo. Bueno, la verdad que disfruto mucho de escuchar el intercambio con Ramón.
hemos aprendido mucho en esta experiencia y bueno, doy fe también de que tanto en acciones de resistencia directa como en acciones de capacitación o de movimiento de trámite, digamos, la comunidad ha sido muy activa, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco lo que hacemos en el libro, es tratar de ver cuáles son las claves de esa defensa más comunitaria, digamos, de la tierra, ¿no? Ahí en un momento ustedes van a encontrar que escribimos ahí en 2 años que defendieron 100.000 hectáreas, ¿no? Y con ese punto ahí intermedio, ¿no? Entre una acción directa y una acción institucional, ¿no? Como recorriendo esas 2 puntas de la cuestión, ¿no? Y que eso, digamos, tenía todo el material humano de la comunidad, que como decía Ramón, la definición que daba en la comunidad, los mismos vecinos iban a las reuniones de la mesa de tierra de Figueroa a llevar problemas, a llevar casos, a llevar temas urgentes, a tomarlo como un espacio hasta de un manotazo de abogado frente a la desesperación de que se venía un conflicto, y la paciencia y la tranquilidad de los otros campesinos de explicarle en un lenguaje campesino lo que podían hacer, ¿no? Tratar de sacudirles un poco las formas de considerarse a sí mismos como ocupantes y que en realidad son poseedores y que en realidad son dueños y que en realidad tienen derechos. Y bueno, y los caminos que habían recorrido justamente para contagiarlos de la participación activa en la defensa del territorio, ¿no? También en un momento Ramón me invitó a acompañar a una comunidad a desarmar una posesión que habían tenido los empresarios, o sea que presencié ahí el liderazgo de uno de los compañeros de la mesa de tierra que hoy en día falleció, muy joven, sacudiéndole las camionetas, enfrentando a la gente con carabinas, ¿no? Que venían a la comunidad con carabinas y con maquinarias y construyendo rápidamente casas y alambrados, y bueno, y desarmando la casa y ayudando a desarmar las ventanas, a sacar los postes, presenciar en vivo y en la vida real, digamos, el nerviosismo, ¿no? Y lo difícil que es para una comunidad enfrentarse en esos términos a esos hechos consumados, ¿no? Y algo que también Ramón dice muchas veces, que ante la amenaza de armas, bueno, la masividad, tratar de llegar con muchos vecinos, con muchos campesinos a esos momentos, y bueno, y ahí en ese momento, por ejemplo, en la que yo presencié, no sé, Ramón, si te acordás, pero seríamos 60 personas capaz, y los peones armados, y los peones serían 5 o 6, ¿no? Entonces, rápidamente se les ayudó a desarmar todo y se fueron, ¿no? Pero me imagino que, bueno, muchas comunidades, digamos, o no tienen la información, o digamos también hay como una manipulación del hecho político, porque obvio que eso genera un hecho político, ¿no? Entonces, no solo se capitaliza el dinero en juego, la tierra en juego, el monte en juego, los recursos, también se capitaliza lo político, ¿no? ¿Quién cosecha políticamente ese hecho que se genera? Y ahí es donde está justamente la ética con la que los técnicos, los profesionales tenemos que trabajar, pero también con la que los militantes tenemos que trabajar, ¿verdad? Y ahí me paro tanto como militante como técnico, porque soy las 2 cosas también, ¿no? Por algo me autodefino como educador popular. Sea, como intervengas, la ética la tenés que tener, ¿no? O sea, la ética de decir, bueno, honestamente acompaño el proceso de esta comunidad, honestamente la definición está en las manos de ustedes, y para eso tienen todas estas opciones, ¿no? Puedo hacer propuestas. Algo que decía Paulo Freire, el educador siempre puede hacer propuestas. Si soy educador, puedo proponer. Miren, gurises, si quieren resistir, tienen que pararse frente a las topadoras. Esa es mi propuesta como educador. Porque lo que he visto es que si no se paran frente a las topadoras y solo presentan los papeles, la denuncia por mal funcionario público, solo accionan institucionalmente, no tienen chance de ganar. Pero la decisión está en sus manos. Eso sería honestidad, ¿verdad? Un caso de no honestidad, ¿verdad? De deshonestidad intelectual, sería decirle si lo único que pueden hacer es pararse frente a las topadoras, no hay más nada que hacer, ¿verdad?
cuando en realidad hay muchas cosas para hacer a nivel jurídico, a nivel legal, a nivel institucional, pero si yo quiero deshonestamente capitalizar la resistencia, el que ustedes se paran frente a las topadoras para un capital político que yo quiero acumular, sea en un movimiento campesino, sea en una organización política, me puedo valer de esa deshonestidad intelectual y ocultarle la información o sesgar la información que les estoy dando, y entonces tratar de que sea solo movimentista, ¿verdad? La acción que ustedes lleven adelante. Y la verdad, yo sentí ese poder. Una vez Ramón me prestó una moto, me recorrí todas las arenas ya hasta San Pablo, ¿no, Ramón? La comunidad bastante alejada, fui solo, me dice Ramón, andá que vas a llegar, llegué, pero me di cuenta del poder que tiene el de afuera, el que tiene un título, aunque haya llegado en una moto, ¿no? El que tiene un poco más de información, el que llega al medio del monte, a una zona donde nadie llega, y cómo hay una cierta, digamos, delegación del poder del campesino en el de afuera, ¿no? Lo sentí en mí mismo. Y eso me hizo entender lo fácil que es ser deshonesto intelectualmente para capitalizar el hecho político que ellos generan, ¿no? Entonces, adelante, Ramón. La verdad que creo que, bueno, como decíamos, el MOCASE surge por el aporte técnico de ONGs y de la Iglesia, y también se fragmenta por esa misma cuestión, digamos, y tiene que ver con esa cuestión, digamos, y vuelvo a decir, aún así, creo que el gran desafío es hacer una síntesis de intereses, de objetivos, de métodos, de estrategia, entre los cuadros técnicos y la organización. Me parece que es verdad que el aporte es sumamente indispensable, el aporte técnico, pero desde el objetivo y el interés real, digamos. O sea, nosotros creo que el aporte técnico viene más por transformar una realidad, por un mundo más justo, por una reforma, digamos, por los sueños que creo que no hay discusión, me parece, en eso. Creo que todos soñamos más o menos lo mismo, pero a veces es muy, muy, muy contundente lo que dice Pablo, de que la comunidad al de afuera le brinda, digamos, deposita en él el poder más allá, digamos, o sea, queda de alguna manera expuesto, digamos, a que esa intervención sea ética o no. Y ahí quiero ir un poquito más allá del caso del departamento de Figueroa y retomar un poco más también lo que planteaba Nicolás al principio, ¿no? Un poco desde lo que serían como los estudios críticos, vamos a decir, de todos estos procesos, ¿no? A ver si puedo compartir pantalla acá. Ahí están viendo un PDF. Sí, ahí se ve. Está. Perfecto. Sí se ve. Perfecto. Un poco lo que planteaba ahí Nicolás con respecto a propiedad y propiedad, yo tomé un fragmento del texto de él, de uno de sus artículos, que está en ese compilado sobre desobediencias, donde, bueno, Kropotkin dice, ¿no?, que las clases dominantes tienen como esa habilidad de inmovilizar costumbres a través del derecho, ¿no? Y que también, digamos, hay costumbres que no precisan ser ley, ¿no? Entonces, yo lo que pensaba es que más allá de la propiedad, digamos, de la característica legal que adquiere la tenencia de la tierra, del régimen de tenencia de la tierra, muchas veces podemos quedarnos como en la cuestión
del acceso al bien, ¿no? Y qué tenencia, qué tipo de régimen de tenencia va a tener, cuando en realidad, digamos, estamos enfrentando a un sistema, ¿no? Y a un modelo, ¿no? Le voy a poner un caso que se opone totalmente a lo que estamos viendo. En Uruguay, como muchos países de América Latina y supongo que del mundo, el subsuelo es del Estado, ¿no? Los yacimientos son del Estado, ¿no? ¿Quién defendió el territorio del campo natural frente al avance de la megaminería en Uruguay? Fue la propiedad privada. La propiedad privada individual del campesino, el mediano y el estanciero ganadero frente a la connivencia de una empresa extractivista con el gobierno de turno, ¿no? Que en aquel momento era el gobierno de José Mujica, de José Pepe Mujica. Entonces, el sistema, más allá del régimen que tenga, ¿verdad?, va a intentar cambiar, digamos, el uso que tenga la tierra. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que pensar que esa tierra donde se iba a hacer la megaminería a cielo abierto fuera de propiedad comunitaria o de propiedad social o de un territorio indígena, diríamos, bueno, existen otras experiencias donde las comunidades se oponen al extractivismo minero, ¿no? Y tienen una cantidad de herramientas legales para oponerse. En este caso es un caso contrario. O sea, fue la propiedad privada la que cuidó el interés general. Porque el Estado, el dueño del subsuelo, quería implementar un proyecto extractivista. Y atrás de ello se movilizó todo un movimiento ambiental y social, digamos, en defensa de la tierra y los bienes naturales, que, bueno, destapó lo que un poco se había tapado en Uruguay por todo el conflicto de las papeleras y lo que sucedió en la movilización de Gualeguaychú, que el Uruguay no se movilizaba, no se podía movilizar hasta que apareció ese proyecto de megaminería. Y paradójicamente fue el régimen de tenencia de la tierra, de la propiedad privada, de históricos estancieros ganaderos, unidos a medianos y pequeños campesinos ganaderos, el que permitió desbloquear la lucha para defender ese territorio, ¿no? Entonces puede pasar también lo contrario, ¿verdad? Puede pasar de que la habilidad de la clase dominante, ¿no?, atente contra la propiedad privada para salirse con su modelo extractivista. También puede pasar que por esa habilidad de la clase dominante atente, digamos, contra la soberanía del país y contra los proyectos de defensa del territorio, digamos, utilizando a las comunidades indígenas, ¿no? Ahora no puedo compartir pantalla, pero después que hable Nicolás le pido que comparta la pantalla. Le voy a mostrar el caso de Bolivia, donde justamente al amparo de que hay territorios comunitarios indígenas originarios, en consulta y en respeto por el convenio 169 de la OIT, muchas comunidades indígenas aceptan la extracción de los recursos naturales no renovables a cambio de ser beneficiadas, ¿no? Entonces, el modelo extractivista, digamos, también tiene la habilidad, la clase dominante tiene la habilidad de utilizar un régimen de propiedad comunitaria colectiva, ancestral, para poder implementarse, ¿verdad? Entonces, la discusión entonces no está solo en el acceso a un régimen de tenencia de la tierra colectiva, no está solo en el tipo de tenencia, en el régimen de tenencia que va a tener esa tierra, sea de indígena, de campesino, de ganadero, sino que también hay que discutir el uso, ¿no? Cómo en el uso de esa tierra, de ese territorio, de esos recursos naturales, el modelo también se sale con la suya independientemente de la tenencia, independientemente de los procesos de acceso, ¿no? Entonces, está bueno discutir
cuál es nuestro papel acompañando todos estos procesos, no porque tengamos la bola de cristal de saber qué va a pasar con los campesinos del departamento de Figueroa de aquí a 20, 30 años, si ellos van avanzando, por ejemplo, en un régimen de tenencia de la tierra de carácter privada o de condominios o de titulación colectiva de la tierra. No tenemos la bola de cristal de saber lo que va a pasar, pero sí en ese proceso que vamos acompañando, vamos sacando esos aprendizajes, ¿no? En conjunto podemos ver juntos cuáles son las alternativas y qué nos puede pasar, ¿no? A partir de otras experiencias que conocemos que se van sucediendo en distintos contextos. Nicolás. Sí, es interesante lo que planteas de diversos puntos, porque primero, bueno, ahí marcás como un caso de justamente de resistencia desde la propiedad privada, que justamente en teoría el Estado nace para la protección de la propiedad privada. En teoría la gestación del Estado moderno es, cedamos derechos naturales, digamos, entre comillas, de libertad e igualdad, en un punto, los cedemos a ellos para que se proteja la propiedad privada que en un punto era de imposible protección en el estado de naturaleza, digamos, entre comillas. Ahora, el análisis que haces vos también lo hace en un punto la escuela italiana, que de a poquito estamos empezando a ver de civilistas, que dicen ahora, nosotros vamos a poner otra vez entre comillas, la gente piola, tenemos que recuperar el derecho privado y utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Entonces, por eso los clásicos ejemplos son la toma de, no sé, centros culturales o demás, y tratar de transformarlos en fundaciones, asociaciones, o directamente ponerlos en cabeza de una persona jurídica o una persona para decir, bueno, justamente como el Estado nació para la protección de la propiedad privada, si nosotros nos volvemos propietarios privados, podemos empezar a debatir de manera completa. Que bueno, también ahora la compañera Afonso Bolañez, reciente magíster en Derechos Privados, debe estar queriendo fundar la versión de Latitudes Sur de esta escuela. Ahora, por el otro, justamente vas marcando, porque la soberanía que nace también de un tipo de propiedad, ¿no? Que era el del dominio eminente, cuando estaba fragmentada la propiedad en la Edad Media y estaba este rey que era como en sí el dueño del reino, pero por cuestiones de prácticas tenía que cederlo. Bueno, en un punto de ahí nace hoy la soberanía. Entonces, no, por interés común tenemos que hacer esto. Ahora, ¿dónde está ese interés? Uno va encontrando las irracionalidades dentro del derecho, que justamente, al final de cuentas, era también un sistema consuetudinario, nada más que fue parado. Por eso sí, es magnífico. Magnífico el ejemplo que traes, sin duda. ¿Necesitas que comparta yo el PowerPoint? ¿Se te trabó? Dale. Perfecto. Claro, lo que estoy tratando de hacer es, digamos, como complejizar la discusión, ¿no?, sobre la propiedad y las propiedades, digamos, evitar generalizaciones, ¿no?, de que en todos los contextos, digamos, por ser una propiedad colectiva y o comunitaria, digamos, es pro, digamos, defensa de la soberanía o defensa de la naturaleza, ¿no? Y poner un caso paradójico para evidenciar donde otro tipo de construcción de movimiento social, digamos, a pesar del régimen de tenencia de la tierra de propiedad privada, logró, digamos, la defensa del territorio y la creación de alternativas, digamos, a un proyecto de megaminería a cielo abierto, ¿no? Bueno, los esencialismos tecnológicos, ¿no? O sea, sí, los esencialismos tecnológicos, o sea, también entendiendo al derecho como una tecnología y a sus institutos. Claro. Ninguna tecnología es buena o mala por sí misma. Exacto, exacto. Pero también esto nos ayuda, digamos, tanto desde la academia crítica como desde el activismo, a pensar cómo acompañar los procesos, ¿no? No cómo dirigirlos. Ahí le damos el papel a Ramón y a los referentes de las comunidades, ¿no? Pero sí cómo los acompañamos, porque muchas veces tomamos como consignas, ¿verdad?, que nos parecen que hay que apoyar sí o sí, que era un poco lo que pasaba con esa etapa del Mocase que Ramón describía, y que tienen mucha llegada y muchas adhesiones,
digamos, naturales y de empatía incluso de los estudiantes o de las universidades, pero que bueno, hay que ver cómo son los procesos reales en esas comunidades después, para saber si estamos apoyando que los campesinos solo se paran frente a las topadoras, o si, digamos, eso es parte del proceso de lucha, y que ese proceso de lucha también tiene otros recorridos y otros derroteros, que también, digamos, accionan a través de las vías institucionales, jurídicas y burocráticas del Estado liberal que tenemos, ¿no? No del que desearíamos, sino del que tenemos, ¿no? Y ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva, Nicolás. Sí. La otra también. Entonces, a mí me gusta un poco una distinción que hace un filósofo uruguayo de principios del siglo XX, que se llama Carlos Vaz Ferreira, ¿sí? Donde el gobierno, digamos, lo pone como un intelectual orgánico porque era una etapa del estado de bienestar, de un protoestado de bienestar, que instauró la ley de 8 horas de una forma más avanzada que algunos países de Europa, estatizó empresas de servicios, como la empresa de combustible, la empresa de la generación de energía eléctrica, del suministro de agua potable y saneamiento. Entonces es como el momento, el vallismo, donde el Estado interviene, digamos, de una manera muy fuerte en la economía nacional, y este filósofo, digamos, Carlos Vaz Ferreira, genera toda una serie de conferencias y de reflexiones muy interesantes, y una de ellas tiene que ver con el derecho a la tierra como medio de habitación, ¿no? Entonces, más allá, dice, del derecho a la tierra como medio de producción, no podemos hacer una reforma agraria porque nuestros estancieros son muy fuertes, pero sí podemos garantizar el derecho a la tierra como medio de habitación para cualquier ciudadano, por el hecho de ser un ser humano. Bueno, ustedes saben mejor que yo las corrientes que en el Reino Unido en esa época estaban discutiendo, digamos, todas estas cuestiones, donde Vaz Ferreira se hace eco de esas proposiciones y habla del derecho a la tierra como medio de habitación. Pero esto también me lleva, obviamente, a lo que plantea Ramón con respecto al territorio, ¿no? Es decir, cómo se ha resignificado el tema de la tierra y el territorio, ¿no? Donde, bueno, había que también, sobre todo a partir de muchas conquistas de pueblos originarios, desde la década del 90 hasta la actualidad, considerar lugares sagrados, lugares de recolección, de caza, de peregrinación que tienen los pueblos originarios, más allá de esa parcelación o de esas tierras más de uso, llamémosle económico, con categorías nuestras, ¿no? A las tierras que controlan, ¿no? Y también, digamos, en el sentido de un derecho cultural, ¿no? Es decir, como un modo de vida, un medio de vida, una forma de vida, una opción de vida que también todos los seres humanos deberíamos poder tener, si este medio que es finito, que es la tierra, digamos, fuera posible distribuir entre todos los seres humanos o todos los integrantes de una comunidad política, pero hoy también con la sensibilidad de lo que plantea un poco el paradigma biocéntrico, ¿no? Que está Eduardo Budinas ahí también en esa cuestión del derecho de la tierra, ¿no? Es decir, si no alcanza solamente con acompañar procesos de comunidades que piden el derecho a la tierra, sino también comunidades que quieran respetar el derecho de la tierra, ¿no? Con toda esa complejidad, ¿no? Por decir, ¿cuáles son nuestras opciones? Como técnicos críticos o como activistas, ¿cuáles son nuestras opciones? Y las opciones que elaboramos junto con los movimientos sociales, digamos, para utilizar esa tierra, ¿verdad? Y ahí sí vamos a la siguiente, Nicolás, que ahí me voy justamente, digamos, a pensar en esta experiencia de Santiago del Estero que compartimos con Ramón. O sea, encontramos comunidades que aprenden palabras ajenas, un poco el caso de Figueroa, para defender sus propios territorios, ¿no? Muy vinculados a la naturaleza, como decía Ramón, porque también sobreviven gracias a la naturaleza, ¿verdad? Aquí hay un estudioso de nuestro caso, del Uruguay, que habla
a veces estos campesinos son agroecológicos por contingencia, ¿verdad? Muchos de ellos, como decía Ramón, bueno, trae trabajo, vendo mi tierra, vendo mi monte, ¿no? Tomo esa decisión. Otros, como sobreviven con la naturaleza y por la naturaleza y coevolucionan con la naturaleza, ¿no? O sea, el montaraz es hijo y es padre del monte. El monte coevolucionó con esa familia montaraz, ¿verdad? Con esa sacha cultura, digamos. Bueno, vive unido a esa naturaleza. Y en ese proceso incorporó elementos ajenos para defender su propia cultura, su propio derecho a vivir como vive, ¿verdad? En otros casos, digamos, como no había conflictos y como la política juarista, digamos, era más hegemónica, incluso dentro de muchos de los dirigentes del MOCASE, preferían no hablar tanto de política en el sentido de caracterizar todo lo que era el régimen, digamos, favorable a la desposesión de campesinos, a la acumulación de tierra por parte de grandes empresas. Entonces preferían no hablar, preferían bajar proyectos, utilizar las ONG y las políticas del PSA para beneficiar a las propiedades campesinas, pero no tanto politizar digamos, el accionar campesino, ¿no? Eso pasaba más en un sector del MOCASE, vamos a llamar más asociado a Santiago del Estero y al programa social agropecuario, y en las comunidades del sur, que también recorrí, digamos, había un accionar más directo, digamos, pero sin participación de abogados, digamos, sin conocer las posibilidades que le daba el derecho y el accionar administrativo, institucional a los campesinos, ¿no? Entonces estaban más expuestos a lo que pasara en cada lote con la acción directa, ¿no? Entonces, en los tres casos, digamos, encontramos puntos en común, pero los procesos educativos que me resultaron más significativos, y lo van a ver en ese libro, tienen que ver con justamente ese departamento de Figueroa, que no estaba ni con el MOCASE de Santiago ni con el MOCASE Villa Campesina, ¿verdad? Si bien formalmente sus centrales campesinas participaban en ese momento en el MOCASE de Santiago. Adelante, Nicolás. No podemos esencializar tampoco, digamos, la cultura. Así como no podemos esencializar el derecho que decía Nicolás recién, no podemos decir la cultura campesina y la identidad campesina, el modo de vida campesino es está clarísimo qué es lo que quiere como proyecto, tiene clarísimo cuáles son sus prácticas autónomas y cuáles son, digamos, los elementos de esa cultura que lo van a liberar, ¿no? Me recuerdo un caso que Nicolás cita, también quizá para jugar con la paradoja, de una comunidad wichí, donde el padrastro violaba a sus hijas, a sus hijastras, digamos, y se justificaba como una costumbre tradicional. Bueno, esta es mi cultura, la tienen que respetar, ¿no? ¿Verdad? O sea, si estamos en nuestra sociedad, digamos, también vamos a cuestionar, ¿verdad? Vamos a increpar, vamos a problematizar, incluso desde el punto de vista educativo, prácticas que nos parecen que atentan contra los derechos humanos, ¿no? Como esta práctica que estoy señalando. Eso no quiere decir que le voy a imponer una cultura a los campesinos, que le voy a imponer un derecho, que le voy a imponer, digamos, soluciones únicas, ¿verdad? Ni tampoco que, digamos, las decisiones que va a haber que tomar se las tengo que llevar ya tomadas, ¿no? Tiene que sí o sí hacer esta acción legal, sí o sí ampararse en la posesión veinteañal, sí o sí autodefinirse como comunidad indígena, ¿verdad? Porque también estoy, digamos, enajenando su cultura. Y acá me parece muy interesante este esquema. A mí me lo enseñó Miguel Meilín, que es un referente muy importante de la Alianza Territorial Mapuche de Chile, y me decía, mira Pablo, nosotros tomamos elementos culturales ajenos, pero las decisiones las tomamos nosotros. Y ahí me trajo muy claramente esto que planteaba Ramón y que encontré en la comunidad de Ramón. Las palabras ajenas, ¿no? Las culturas ajenas, pero que se la apropian por decisión los propios campesinos, sin esencializar la cultura de ellos, ¿verdad? Y ahí creo que se da un diálogo intercultural interesante, donde nosotros problematizamos desde afuera a esas culturas y donde ellos defienden sus elementos culturales propios.
Entonces, ese espacio educativo creo que es altamente intercultural y creo que es muy productivo para las democracias, ¿sí? Para la democracia no como régimen, para la democracia como horizonte filosófico y político hacia el cual caminamos, porque nos liberamos nosotros de imponer cosas, de alienar culturas y también de repetir elementos culturales que no sabemos a ciencia cierta los técnicos si van a funcionar en el contexto de esos campesinos. Entonces también nos estamos liberando nosotros en ese diálogo intercultural, porque esto nos obliga a buscar juntos cuáles son los elementos culturales o interculturales que nos permiten avanzar en una relación más democrática. Sean palabras ajenas, como usucapión, como posesión veinteañal, ¿verdad? Así como elementos culturales que nosotros recogemos de esa cultura porque ellos tienen la libertad de expresarse. Si ellos se sienten condicionados a que porque nosotros somos los doctores, los abogados, los técnicos, los licenciados, no pueden hablar, los vamos a seguir considerando culturas del silencio. Y acá también quiero quebrar un gajo con el pensamiento de Freire. Freire encontró muchas culturas del silencio o culturas silenciadas, ¿verdad? Pero hoy en día sabemos que atrás de esas culturas del silencio existen muchas voces, existen muchos pronunciamientos, muchos gritos de los juríes, ¿no? Pero que esos pronunciamientos se dan en espacios más domésticos, ¿sí? Que esos campesinos se animan a hablar en sus propios espacios, donde muchas veces cuando llega un doctor, cuando llega un licenciado, se callan, ¿verdad? Porque tienen miedo a ser tildados de ignorantes o a ser tildados, digamos, de supersticiosos o a ser, digamos, considerados subestimados, ¿verdad? Con menos valor. Yo creo que acá, esto que me pasaba Miguel Meilín, ¿no? De la cultura apropiada, por ejemplo, me decía, los mapuches no tenemos en nuestra ancestralidad el caballo. El caballo fue un elemento cultural ajeno que nosotros incorporamos a nuestros rituales, pero lo decidimos nosotros. El caballo no nos desarmó nuestros rituales ancestrales mapuche, ¿no? Supongo que la moto que me prestó Ramón o el celular que empezaban a usar los campesinos cuando yo llegué a las comunidades, tampoco desarmó sus propias prácticas ancestrales, ¿verdad? Ellos tomaron ese elemento cultural tecnológico ajeno y lo refuncionalizaron para seguir manteniendo su cultura, su modo de vida. Pero no todas las tecnologías son respetuosas y son resignificadas para mantener ese modo de vida. Por ejemplo, si yo incorporo una tecnología de siembra directa en un campo comunero, capaz que estoy rompiendo determinadas especies o ecosistemas nativos que no necesariamente van a permitir la sustentabilidad de esos recursos naturales para las próximas generaciones, ¿verdad? Y pasamos a la próxima. Creo que estos son desafíos, ¿no? La enajenación cultural, la descampesinización también y la mercantilización. Adelante, Nicolás, con la siguiente. La descampesinización, por ejemplo, hay un concepto de campesinado que utiliza un brasilero, Horacio Martins do Carvalho, que habla de que nuestros campesinados pueden ser más autónomos, ¿verdad? Porque claro, el 70% de los campesinos con los que yo hice mi tesis de maestría y mi tesis doctoral eran trabajadores temporarios, ¿verdad? O sea, tenían una pata en el trabajo asalariado, además de tener una parte de trabajo independiente. Y ahí en el libro encuentran testimonios, anécdotas de cómo fueron pasando, ¿verdad? De trabajadores asalariados a progresivamente campesinizarse y quedarse en el monte, quedarse en su territorio. Y cómo también, si están en la deflorada, no están acompañando los procesos de resistencia en su propio territorio, ¿no? Entonces, ahí Horacio Martins avanza mucho más en este estudio, en esta discusión, en el caso de Brasil, pero perfectamente nos permite elementos para lo que está planteando Ramón, en generar tecnologías apropiadas, ¿verdad?, para una autonomía económica, ¿no? Entonces, nosotros, cuando estamos construyendo actos posesorios, podemos recuperar tecnologías ancestrales, pero también tecnologías de pequeña escala, tecnologías que son más económicas, ¿no? Lo que Gandhi le llamaba tecnologías apropiadas, ¿no? Defender, digamos, una tecnología que sea controlable por mi cultura,
¿no? Y no depender solamente de insumos externos para una producción que me lleva a una total competencia con los capitalistas, ¿no? Es decir, si yo tengo un estilo de ganadería totalmente artificial, que depende de pasturas artificiales, de árboles artificiales, de animales que solamente tienen alta productividad por sus mejoras genéticas y no tienen un mayor grado de autonomía, de resistencia, de resiliencia frente al cambio climático, estoy generando, digamos, las condiciones para perder la posesión y la propiedad. Porque voy a ser más dependiente de insumos externos y no voy a tener tecnologías que mejoren mi autonomía, ¿no? Lo mismo con los canales comerciales, ¿verdad? Si yo, porque una agroindustria me empieza a comprar la producción y me engancho al esquema comercial de esa agroindustria, voy a ser cada vez más dependiente, ¿no? De un agente de retención que me adelanta el dinero para los insumos, ¿no? En el caso de Tucumán, de la caña de azúcar, lo deben ver muy claramente los compañeros que están por allí. O de la lechería, ¿verdad? Que uno de los esquemas que también tiene, digamos, fuertemente este esquema de encadenamiento de campesinos a su sistema de comercialización. Pero también pasa con los frigoríficos, ¿verdad? Bueno, ahí voy perdiendo grado de autonomía, margen de maniobra, dicen algunos autores, ¿verdad? Que permitirían un desarrollo más autónomo a nivel económico. Entonces también acá se juega el futuro de las posesiones y las propiedades campesinas, indígenas, comunitarias y colectivas. No solo en haber accedido, no solo en el régimen de tenencia de la tierra, sino también en qué pasa con su cultura, si su cultura sigue un proceso de autonomía y también su actividad económica y tecnológica permite, digamos, que esa autonomía redunde en que las riendas siguen estando en sus manos. Y aquí vamos al caso de Bolivia, que quiero plantear lo último con respecto a la mercantilización también de los territorios. Adelante con la siguiente diapositiva, Nicolás. Acá tenemos la Constitución boliviana como, digamos, la propiedad colectiva ejerce una función social, ¿verdad? Sea, digamos, en caso de pequeñas propiedades campesinas también hay función social, pero en lo colectivo, tanto propiedad comunitaria como territorio indígena originario campesino, encontramos, digamos, esa función social. Y ahí, digamos, cuando son colectivas, también un derecho al uso exclusivo de los recursos renovables, pienso en el monte, pienso en la madera, y en los no renovables, pienso en el petróleo y en los metales preciosos, en la minería, ¿no? Y ahí entra un poco la perversidad, o sea, porque le reconocemos a 22 millones de hectáreas en Bolivia, a los territorios indígenas, pero después el extractivismo y el modelo, digamos, del agroextractivismo se implementa en territorios que también son de comunidades indígenas o de propiedad colectiva. Y adelante con la cita de un fragmento del informe que hicieron estos compañeros que lo encuentran en la página de porlatierra.org, en la siguiente diapositiva, donde ellos, digamos, consideran, ¿no?, que con datos hasta 2010 existían al menos 40 contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en diversos territorios indígenas, alcanzando casi 9 millones de hectáreas. O sea, de 22 millones alcanzaban 9 millones de hectáreas los contratos para hidrocarburos, ¿no?, ubicados en Chaco, valles interandinos y Amazonía. 32% de las concesiones mineras certificadas por el Estado hasta el 2008 están dentro de los territorios indígenas y son manejadas por empresas transnacionales, pero también por pequeños cooperativistas que hasta el 2010 operaban con 600 concesiones en todo el país, ¿no? En estos últimos años, estas iniciativas extractivistas, podrían haber aumentado ya que cuentan con el decidido respaldo gubernamental, lo que tiene sentido si aceptamos que Bolivia depende de los recursos económicos que genera la explotación de materias primas.
el control de los recursos naturales puede considerarse el problema más relevante de los territorios indígenas, pues las protecciones constitucionales relacionadas a esta cuestión no tienen un desarrollo normativo apropiado, así como conceptos como uso exclusivo, uso preferente o participación de los beneficios de la explotación pueden ser utilizados arbitrariamente, tanto entre los pueblos indígenas como en el gobierno. Igualmente, la falta de un adecuado desarrollo constitucional ha ocasionado que incluso el tema de la consulta previa, cuya ordenación es un compromiso de orden internacional, sea tratado en base a interpretaciones que no tienen el soporte jurídico de una norma firme e integral. Entonces, incluso, ¿no?, en lo más avanzado que podemos ver de los derechos de la madre tierra, ¿no?, países como Bolivia y Ecuador, que tienen este derecho de la naturaleza en su constitución, tenemos esta dificultad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo acompañamos procesos que problematicen el derecho a la tierra en todas aquellas dimensiones que vimos, junto con el derecho de la tierra, ¿no? Porque capaz que como activistas críticos, como seamos profesionales del derecho, seamos educadores, seamos agrónomos, técnicos agrarios, que queremos apoyar, ¿verdad?, estas alternativas de propiedades colectivas y comunitarias a la hegemonía de la propiedad privada, porque sabemos que la propiedad privada individual y también la propiedad privada colectiva ha sido en toda América Latina una forma de remercantilizar, ¿no?, la tierra, proceso de reforma agraria, que otorgaron ejidos, que otorgaron parcelas, que otorgaron títulos de propiedad, terminaron de nuevo en el mercado, o sea que esa tierra distribuida se volvió a concentrar, pero también cómo el capitalismo logra, a pesar de otros regímenes de tenencia de la tierra, a pesar del derecho a la tierra, ir contra el derecho de la tierra, ¿verdad? Siendo que en territorios indígenas, digamos, las explotaciones de hidrocarburos, las explotaciones mineras, igual consiguen la aprobación, sea de gobiernos o sea de los propios pueblos originarios, para acopiar la tierra en el uso, no tanto de acceso a tenencia. Creo que en México pasa algo parecido, algo así como el 51% de la tierra tiene algún tipo de régimen de tenencia con respecto al proceso de reforma agraria iniciado estatalmente en la década del 30, en el caso de México, desde el punto de vista estatal e institucional, si bien tiene la revolución agraria como contexto histórico anterior. Pero bueno, esta realidad creo que complejiza las discusiones, nos obliga a trabajar en equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, ¿no?, para ver qué papel tienen no solamente, obviamente, los profesionales del derecho, sino también los profesionales de las otras disciplinas en el acompañamiento de estos procesos, ¿no?, para que, digamos, lo que acompañamos, lo que apoyamos, lo que promovemos, tengan en cuenta que a lo largo del camino las amenazas y la voracidad, esa habilidad de las clases dominantes que señalaba Kropotkin, siguen en pie, ¿no?, aunque logremos el título colectivo o de la propiedad o de la posesión comunitaria. Y bueno, esa imagen un poco refleja esto otro, ¿no?, esto de cómo acompañar desde la educación popular o desde el respetuoso proceso a la reflexión del otro, estos diálogos interculturales que señalábamos, ¿no? Bien. Por ahí un poco llegaba el aporte que quería dejarles. Perfecto, perfecto. Excelente. Excelente, Pablo. Y me iba pensando, mientras lo decías, bueno, también, viste que quedó mucho, sobre todo en esta relación dentro de los sectores críticos, populares, de izquierda, etcétera, que van aportando. Hizo mucha mella en un punto el pensamiento soviético, ¿no?
en la relación con el campesinado, ¿no? Voy pensando, sea de la idea de, bueno, tiene que llegar el partido de vanguardia, hacerlo, decir qué hacer, y es más, si pensás en los que fueron críticos en su momento con la colectivización forzada de la tierra en la Unión Soviética, se les llama, eran los populistas, ¿no? Les quedó además el mote, y eran, en un punto, bueno, la mayoría terminaron los campos de trabajo forzados por populistas, porque bueno, quieren hacer lo que hace el pueblo, no, hay que hacer lo que dicta la ideología, que ahí está esa cuestión tensa, porque obviamente, seguramente, entre la millonada de personas que estaban en los campos de Rusia y de las otras repúblicas, había alguno que decía, no, bueno, mi parcela, no me la toquen, que me importan todos ustedes, pero y hay que tratar con esa persona, hablar, ver qué se hace. Pero también había un montón de otros tipos de realidades. Como también por acá, sí, sin dudas, también hace mal ese esencialismo naif, bueno, que se ve bastante a veces dentro de nuestro ámbito, congresos de derechos humanos hechos desde ámbitos urbanos, alejados de este tipo de situaciones, donde, bueno, se idealiza este tipo de comunidades y se las quiere hacer calzar con los ODS de desarrollo sustentable. Voy a decir, pará, no creo que vaya por ahí, pero bueno, excelente, muy interesante, y muy bien conjugado también los dos, ¿no? Dentro de tu aporte desde intelectual militante y el aporte que se puede hacer, como el propio aporte de militante y protagonista de situaciones como es Ramón, ¿no? No sé si quieren sumar algo, Pablo, Jessy, Samuel, Giuseppe, que se la bancó, se quedó desde Italia, estaba terminando la cena. No, bueno, simplemente como decir que me ha gustado mucho el encuentro y, bueno, este intercambio de miradas desde el locus, ¿no es cierto? Desde el cual cada uno habla y dice las cosas. Y bueno, y el intercambio que se ha generado. Así que muchísimas gracias tanto allí a Tumbita como a Pablo por eso. Y a Pablo me han mandado saludos para él de Elena Orellana, la flaca, que se acuerda de algunas anécdotas cuando hacías tus estudios aquí. Así que te ha mandado muchos cariños. Buenísimo. Muchos saludos a Elena también. Sí. Un recuerdo. No tenía acá. Bueno, excelente. Estamos en horario, estamos en cosas juntas. Igual seguiremos. Esto lo vamos a subir para que quede como testimonio. Un necesito, Nicolás, en educación popular a esa tendencia que vos marcabas, le hemos llamado como el basismo, ¿no? Como que es uno de los riesgos de la educación popular, como hacer seguidismo de lo que las bases piensan, ¿no? Entonces está bueno resignificar, ¿no? Un poco lo del populismo, está bueno, pero también considerar que hay una discusión también con respecto a cuánto considerar el basismo. También está toda esa discusión sobre la espontaneidad de las masas, ¿no? Y la discusión con Rosa Luxemburgo, Sí. que también a nivel de la educación popular, o sea, tanto Freire como Revelato, que es un autor uruguayo que yo utilizo mucho, de la ética, la encrucijada de la ética, critica, ¿no? Es decir, él dice que el espontaneísmo, o sea, espontáneamente reproducimos el sistema, ¿no? Por eso la importancia de la educación. O sea, como que el basismo también reproduciría el sistema, ¿no? En el sentido de lo que hablábamos, ¿no? De que no todo lo popular contiene elementos liberadores, de que hay conocimientos y prácticas tradicionales que van contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso lo del diálogo intercultural, ¿no? De hacer una recuperación crítica de los conocimientos ancestrales y de los conocimientos potencialmente liberadores o emancipadores, ¿no?
no a todo lo que dice la base, el campesino o el indígena, es decir que sí. Por eso también problematizamos estas decisiones acerca del extractivismo, más allá del respeto por la autodeterminación de los pueblos que podemos tener, ¿no? Sí, sí. Sí, porque bueno, justamente el multiculturalismo llevado al límite, digamos, a una idea tipo Sousa Santos, el único dogma que hay es que no existen dogmas y que todo lo demás termina, bueno, dentro del ámbito de la filosofía te imposibilita la argumentación moral. O sea, en un punto no puedes hacer nada porque, bueno, te quedas ahí estos son tus códigos, estos son mis códigos, digamos, la ética del rugby, digo yo. No llegas a nada, digamos, no termina poniendo en discusión. Por eso justamente el interculturalismo termina siendo una visión de síntesis, ¿no? sin lugar a dudas. Además de eso, de no tener que tribalizar a las personas, ¿no? De que cada uno viva en su círculo y que cada círculo tenga su sistema ético-político. Creo que es una manera errónea de pensar la autonomía. Bueno, seguiremos de nuevo informando. Este seguro es nuestro último webinar del año. Igual tenemos otras actividades, ya vamos a mandar también a la gente que nos bancó hasta esta hora. Con Jessica nos encontramos en la reunión del GT, así que estamos ahí, estamos haciendo. Yo lo voy a ir a visitar a Pablo a Uruguay en diciembre. A Pablo Burki lo voy a visitar el año que viene a Rosario. Todos pueden venir a Tucumán. Luego vamos viendo, no sé si Jessica está organizando algo en Santiago para recibirnos. Y bueno, Tumbita también ya nos dijo que nos invitaba a Figueroa. Así que claro, yo también quiero usar la moto. Todo el mundo usa ahora. Resulta que Andrea, que Ana, que Pablo, todo el mundo usa la moto y yo no lo sé. Por favor, mínimamente. Así que bueno. Gracias. Muchas gracias. Ahí nos estamos viendo. Chao, gracias, que estén bien. Chao. Chao, muchas gracias a todos. Chao, gracias. Chao.